Hola gente linda, hoy vamos a hablar de un tema que, a pesar de que concierne a 4 países latinoamericanos y de haber sido la guerra más destructiva vista por estas tierras, no recibe la atención que merece. Me refiero a la Guerra del Paraguay, o Guerra de la Triple Alianza, o Guerra Grande. El nombre depende de dónde estés viendo este video. Este conflicto no fue solo grande, fue enorme y destructivo al punto de que Paraguay perdió entre el 50 y el 85% de su población y gran parte de su territorio nacional. Pero primero un poco de contexto. ¿Qué pasaba en los países involucrados en 1864, cuando estalla el conflicto? En Argentina hacía solo 10 años que se había firmado una constitución, habían derrocado a Rosas, se firma una constitución, Buenos Aires se rebela, luego se une otra vez, luego se rebela una vez más, Urquiza y el Interior se lo enfrentan, pierden la pelea, Buenos Aires gana y Mitre es presidente. En Paraguay todo era más o menos idílico en comparación al resto de Sudamérica. Tenían el primer ferrocarril, fundiciones de hierro que producían 1 tonelada de metal por día, o sea, mucho, barcos de vapor producidos ahí mismo, líneas de telégrafos, educación pública fomentada por el Estado, todo muy lindo. Pero a la misma vez estaba gobernada por Solano López, quien quería tener control de la región y, si podía, expandirse un poquito. Brasil hacía un par de décadas había formado un congreso parecido al británico y se había expandido en el Amazonas. Bajo el reinado de Pedro II lograría estabilidad, progreso y un expansionismo en la región amazónica. Sufriría un bloqueo inglés, pero al rato estos se disculparían y todo bien. Brasil era en el momento el país más grande, fuerte y más poblado de Sudamérica, y el más influyente en la diplomacia del Río de la Plata. Tenía la mayor capacidad de reclutamiento y una economía que le daba el poder de librar una guerra a la escala de la que se venía. Uruguay hacia 1863 tenía un gobierno blanco, que era aliado del Paraguay. Este es derrocado por los colorados de Venancio Flores, financiado por los gobiernos de Argentina y Brasil. Frente a esto, los blancos pidieron ayuda a Solano López y este inmediatamente le declaró la guerra a Brasil. Cuando el gobierno paraguayo trata de cruzar territorio argentino para atacar a los brasileros apostados en territorio uruguayo, el presidente Mitre de Argentina no se lo permite, pero sí permite el paso de los brasileños para que ataquen al Paraguay. Paraguay le declara la guerra a Argentina, obviamente, y en 1865 se firma el Tratado de la Triple Alianza, cuyo objetivo era derrocar a López, y así empieza la guerra. Una alianza entre Argentina, que apenas podía mantener el orden interno a los tiros, Uruguay, que tenía un gobierno que estaba en el poder por un golpe de Estado, y Brasil, que en el momento tenía más de 2 millones de esclavos en una población de 9 millones y recién había salido de una guerra civil. Argentina pide préstamos a bancos ingleses, Brasil impulsa un reclutamiento obligatorio y moviliza una gran cantidad de estos esclavos. Uruguay pone todo lo que le quedaba. La guerra técnicamente la empieza López al invadir el Mato Grosso brasileño, pero solo por poco tiempo, porque la contraofensiva lo va a obligar a pelear casi toda la guerra en su propio territorio, y una cláusula del tratado obligaba a los firmantes a seguir peleando hasta derrocar al tirano de López, quien pierde en Yatá y Uruguayana y pone pies en polvorosa. En abril de 1866, 50.000 soldados aliados cruzan desde Corrientes e invaden Paraguay. Era una guerra de conquista en toda regla. Los diarios europeos y americanos así la pintaban cuando se da a conocer las cláusulas secretas del tratado. Los aliados al principio son derrocados en Estero Bellaco, pero después triunfan en Tuyutí, la batalla más grande de América del Sur. 33.000 soldados aliados contra 25.000 paraguayos. El 22 de septiembre, Solano López estaba atrincherado en la fortaleza de Curupaití y los aliados atacan. Barcos brasileños, más de 17.000 argentinos y uruguayos asediaron el fuerte. López resistió. Los brasileños no habían terminado de bombardear el fuerte cuando el general Mitre da la orden de atacar bajo fuego de los dos bandos. Fue el mayor desastre militar aliado, quienes perdieron a 9.000 hombres, mientras que los paraguayos solo a 50. No 50.000, 50. Esta batalla es esencial, porque prácticamente paró la guerra durante 2 años. En Argentina la guerra pierde popularidad y provoca levantamientos en las provincias, lo cual no era tan raro. Los aliados se logran reponer de Curupaití y triunfan en Humaitá y Lomas Valentinas. Entran en Asunción con las órdenes de que no debía quedar ningún paraguayo vivo mayor de 12 años, y lo siguen al pie de la letra. Saquean y destruyen la ciudad, mientras Solano López se repliega al norte con 500 hombres, perseguido por los brasileños y una fuerza de 4.500 que le pisaban los talones, y en Cerro Corral lo alcanzan y le dan pelea. El 1 de marzo de 1870 López es vencido y se interna en la selva. Cabe recordar que su cabeza tenía un precio de 100.000 libras al que se la cortara, y nadie quería perdérsela.
Acto seguido, el general brasileño Correa da Câmara lo acorrala a él y a su esposa Elisa Lynch y su familia y lo mata. Al terminar los conflictos ya no quedaban en Paraguay ni trenes, ni acerías, ni astilleros, telégrafos o escuelas. Su población pasó de 500.000 antes de la guerra a solo 116.000 cuando esta finalizó. Además del hecho de que la nación vencida tuvo que pagar parte del gasto bélico de la alianza y perdió gran parte de su territorio frente a Argentina y Brasil. ¿Fue una guerra justa? No. ¿Fue necesaria? Obviamente que no. La población de Paraguay se recuperaría, con inmigrantes de países vecinos que aprovecharían la necesidad de hombres en toda la región. Ahora bien, ¿podría Solano López haber ganado la guerra? Bueno, no, por varias razones, pero principalmente porque se enfrentaba a 3 naciones juntas, que colaboraban increíblemente bien entre sí y que estaban dispuestas a enviar oleada tras oleada de hombres hasta terminar con los paraguayos. Paraguay en ese momento dependía de la navegación de los ríos para comercial, control que perdió frente a la flota brasileña que tenía una de las armadas acorazadas más grandes del mundo. En tierra las primeras movidas le salieron bien a Solano López, pero igualmente estaba luchando contra Brasil, que masticó y escupió al ejército paraguayo. Desde ahí todo el resto de la guerra para López sería defensiva. Paraguay explotó al máximo posible sus recursos humanos, reclutando todos los hombres que podía encontrar, rebajando cada vez más las exigencias por la desesperación. Solano López se volvió paranoico. Ejecutaba a los soldados que no rendían el 100% de su capacidad. Colocó espías entre sus filas para vigilar a sus tropas y evitar deserciones. Ejecutó a centenares de ciudadanos que él creía lo habían traicionado, a sus familias y conocidos que podían llegar a tener algo que ver con los sospechosos. Incluso a los propios miembros de su familia, políticos cercanos, obispos, jueces y diplomáticos extranjeros, también se vieron afectados por la paranoia de Solano López. Al final López cayó, y consigo se llevó a 100.000 soldados de la Triple Alianza, 500.000 ciudadanos paraguayos y la mayor parte de la infraestructura del país, y las esperanzas de ser una potencia influyente de la región.